Shalom, shalom. Esa es la paracha Tetzaveh, ya casi por finalizar el libro de Shemot, y parachas muy interesantes que tienen que ver con la construcción del um, Mishkan, del tabernáculo, que tanto el diseño del Mishkan es muy similar o paralelo a la construcción del santuario. Baruch Hashem. Y pueda el estudio de esta mañana traer mérito y fortaleza a la salud del hermano José Zamora. Ah, podemos decir Joseph Ben Sara, padre de la hermana María Zamora, y la pase con él donde quiera que esté. Hashem le dé completa fortaleza y salud. Y un midrash que viene en este libro de Midrashim, que siempre acostumbro a leer, dice en la parte final, los levitas y el salmo diario. Los levitas solían recitar diferentes capítulos del libro de Salmos cada día, uno para cada día. En el primer día de la semana ellos decían el Salmo 24, del Eterno es la tierra y todo su plenitud, porque la tierra fue creada en el primer día. En el segundo día recitaban el Salmo 48, un canto de alabanza para por los hijos de Coraj, porque ellos eran levitas, dice el Midrash, separados del resto de Israel para el servicio a Hashem. Y así como en el segundo día de la creación, el Eterno, bendito es Él, separó el agua de la tierra y de las aguas del cielo, las cuales estaban más cercanas a Él. En el tercer día se dice el Salmo 82. Él juzga entre los jueces, porque en el tercer día Elohim creó el fruto a través del cual el Creador puede juzgar al hombre, el fruto que el hombre puede comer y que le puede causar que sea sacado del huerto del Edén. En el cuarto día de la semana, los levitas cantaban el Salmo 94. El Señor es un Elohim de venganza. Esto es porque Él castiga a aquellos que adoraban el sol y la luna, los cuales fueron creados en ese día en particular. En el quinto día de la semana solían cantar el Salmo 81. Canten fuertemente a Hashem, al Hashem, al Elohim de nuestra fortaleza. En este salmo, Elohim se le llama aquel quien te sacó de la tierra de Misraim. O sea, en otras palabras, te libró de las manos del faraón. Y faraón es semejante a un gran pez cuya criatura fue creada en el quinto día. En el sexto día de la semana, los levitas solían cantar el Salmo 93. Adonai Malach, Adonai Reina, se ha vestido de majestad, dice el Midrash, como el hombre, quien fue creado en el sexto día a la imagen del creador del universo. Cuando el hombre es encontrado en justicia, reina sobre todas las creaciones del mundo. En el día de Shabbat, los levitas solían cantar el Salmo 92. Mizmor Shir, un canto de alabanza para el día del Shabbat. Y este salmo se cantaba en el Shabbat porque el santo bendito es Él, descansó en Shabbat y nosotros también debemos de descansar. Es lo que dice este Midrash acerca de los levitas y el salmo diario en el servicio del Beit HaMikdash. Otro, otro Midrash dice, ofrenda y oración. Capítulo 29, verso 1. Esto es lo que tienes que hacer. Esto se refiere a las ofrendas de los korbanot. El Rabí Bejaya nos escribe, ¿por qué la palabra que se utiliza es davar como cosa o esto para explicarnos en esta frase? La respuesta es,
para mostrarnos que después de la destrucción del Beit HaMikdash, cuando las ofrendas ya no se podrían traer, palabras de oración son aceptas por nuestro Padre Celestial en lugar de las ofrendas. Davar, la palabra hebrea para cosa o esto, comparte la misma raíz de la palabra dibur, que se traduce como palabras habladas que reemplazan las ofrendas. Lo que dice el profeta Oseas en las notas de los Sidurim, mas tú dijiste que nuestros labios compensen a los novillos. Y es por eso que nuestras oraciones son tenidas como una ofrenda grata delante de nuestro Padre Celestial. Otro midrash, los Kohanim ordinarios. El Rabí Bejaya señala qué sobresaliente era que los Kohanim pudieran funcionar en sus tareas. Ellos hacían el trabajo del Beit HaMikdash con su vestimenta, ah, su túnica, descalzos, y ya fuera en el frío del invierno o en el calor del verano, ellos siempre andaban descalzos. Y debido a estos hombres sabios que fueron puestos para que los estuvieran a cargo de ellos y no se fueran a enfermar, porque tenían que estar operando, bajando las aguas de purificación constantemente en agua fría durante el transcurso de su servicio en el Beit HaMikdash. El Midrash solamente señala que había doctores en el santuario. También la Mishnah nos dice que había médicos porque los Kohanim constantemente durante sus semanas de servicio tenían que consumir ah, mucha cantidad de carne y aceite de oliva, eh, las tortas de pan en sus diferentes clasificaciones son, creo, am, 13 tipos de panes, no recuerdo. Y, y la gente traía sus ofrendas para los Kohanim, y ya fuera pan asado, pan freído en aceite de oliva. Otro tipo de pan era, le llaman ellos, escaldado en agua hirviendo. O sea, tomaban la harina, la ponían en el agua hirviendo y luego la sacaban después de ciertos segundos, ah, y después la freían. Y eran diferentes maneras de hacer los panes del Beit HaMikdash, que son muy, muy peculiares en cuanto al cómo hacer cada uno de ellos. Y si son 13 tipos de ofrenda de harina que se traían acompañando los diferentes korbanot, y tenía que haber un médico en el santuario o médicos para poder atender a los Kohanim por causa de su tarea en el servicio. Bendito sea el Eterno. Voy a tomar mi Humash. Sefer Shemot, Parashat Tetzaveh, capítulo 27, verso 20. La parashá anterior es una parashá Setumá, que significa una parashá cerrada, y así nos muestra en el Humash, en el Sefer Torah no aparece esas letras, pero aquí se nos muestra que es un tema diferente al que se estaba tratando en la parashá anterior. Parashá Tetzaveh. Dice la introducción del libro de Art Scroll, del Humash de Art Scroll. El tema de la sidra, de la porción,
se centra casi exclusivamente en los Kohanim, la forma en que fueron elegidos, sus ropas, la ceremonia de investidura a través de la cual ellos y sus descendientes quedarán confirmados para siempre como los Kohanim especiales de Elohim. Y comienza hablando del aceite. Una vez impartidos los preceptos referentes a la construcción del Mishkan, ahora la Torá se enfoca en las personas que oficiarían dentro de él. La primera directiva es que el aceite para la menorá debe ser absolutamente puro, sin agregársele ninguna sustancia extraña, ni siquiera sedimentos de oliva. Este imperativo de pureza absoluta es un adecuado prólogo a la elección de Aarón y sus hijos como Kohanim. Ellos también debían resguardar su pureza, permaneciendo separados del resto de la nación, en el sentido de no permitir que personas no autorizadas participaran del servicio. La Torá es muy clara que solamente los Kohanim pueden operar dentro del área santificada y cualquier extraño, ya sea levita o israelí, que quiera adjudicarse acceso o tareas de los Kohanim, de acuerdo a la Torá, es pena de muerte. Vamos a leer lo que dice la Parashá, versículo 20. Y tú ordenarás a los Bene Israel que tomen para ti aceite de oliva puro, prensado para iluminación, para encender una lámpara en forma permanente en la tienda de reunión. Afuera del velo que está junto a las tablas del testimonio, la arreglarán a Aarón y sus hijos desde la noche hasta la mañana delante de Adonai, un decreto eterno para sus generaciones de los Bene Israel. Capítulo 28. Y tú acerca a ti a Aarón. Ya vemos dos veces que el verso 20 y el 28:1 dicen y tú. No nos dice explícitamente a quién. Tomamos por hecho que se está dirigiendo a Moshe. Y tú acerca a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos junto con él, de entre los Bene Israel, para que oficien como Kohanim delante de mí. A Aarón, Nadab y Abihu, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. Harás vestimentas de santidad para Aarón, tu hermano, para gloria y esplendor. Y nuestros sabios derivan acerca de este versículo que todo lo que hacemos en cuanto al servicio a nuestro Padre Celestial, bendito es Él, tiene que ser enfocado a como nos enseña la Torá, que los Kohanim hacen su faena o su tarea, de tal manera que, por decir, cuando se acerca el día del Shabbat, en toda la semana estamos buscando el mejor pollo, dicen los sabios de Israel, tener la mejor comida preparada desde el inicio de la semana hasta que llegue el Shabbat. Vamos diseñando cómo vamos a decorar nuestra mesa, qué platillos vamos a tener en nuestra mesa, qué personas podemos invitar a nuestra mesa, tanto para aprender como para compartir. Y todo lo que hacemos alrededor de esta planeación tiene que ser con gloria y esplendor. El mantel de nuestra mesa, los portaaceites o portavelas de decoraciones hermosas, colores hermosos, metales hermosos. ah, todo es para embellecer y darle honra a nuestro Padre Celestial. No solamente eso, si dicen los sabios de Israel que si entre semana llegamos a adquirir una prenda de vestir, lo propio es estrenarla en el Shabbat para glorificar la santidad del Shabbat. Y no es correcto lo inverso. No es correcto comprar una prenda y utilizarla entre la semana. Obviamente que si es una prenda para el trabajo, no es correcto utilizar, en mi caso, pantalones de trabajo para, para el Shabbat. Y hace cuando adquirimos el Sefer Torah en Nueva York hace algunos años, había
tradicionalmente se envuelve en un talit. Y el talit que se compra es exclusivo para eso. Nadie más lo puede usar. Eh, Cuando ordené el talit, creí que lo había ordenado del tamaño correcto y me llegó el paquete, agarré y lo puse en mi equipaje y fui con otro hermano a la ciudad de Nueva York a recoger el Sefer Torah. Cuando llegamos con el rabí Shamuel, la pasé con él, eh, lo saludamos y todo, y dice, vamos para que veas el Sefer Torah. Y nos mostró el Sefer Torah, lo estuvimos revisando y viendo todos los pergaminos que tenía ahí en su oficina. Y dice, ok, entonces, ¿qué van a hacer? Le dije, pues yo creo que vamos a ir a comer y a caminar un poco antes de que nuestro avión sale hasta en la tarde, casi al anochecer. Y dijo él, entonces vamos a hacer esto. Los voy a llevar a que coman a un lugar donde pueden elegir qué alimentos tomar y, y después de ahí ya pueden, ay, mi, no sé qué le hice a mi cursor que se me hizo invisible cuando estaba haciendo el pizarrón. Y, y pero dijo, ¿traes el talit? Y busqué en mi mochila y cuando lo saqué era, era sumamente pequeño. Para mi propia persona era pequeño. Normalmente tiene que cubrir toda tu espalda y ese talit no me cubría ni mi espalda, que no soy una persona alta. Y el rabí lo extendió y dice, Edgar, ese talit no va a cubrir el Sefer Torah. Y dije, rabí, I'm sorry, discúlpeme. Creí que había ordenado un gadol, o sea, grande, pero he de haber puesto la talla equivocada. Le dije, ¿no tiene alguno que me venda? Y ya sonrió y fue y sacó un talit que está sumamente grande. Dice, con este lo vamos a envolver. Y le dije, gracias, Rabbi, disculpe y póngalo en mi cuenta. Y nada más sonrió. Dijo, no, no, te lo regalo. Este, y hace como un par de semanas que no pude asistir a la congregación por la garganta, uno de los varones dijo, nos faltó un lector, pero uno de los jóvenes estaba aquí disponible y no traía talit. Y le dije, ¿alguien le prestó su talit? Y dijeron ellos, pensamos que podíamos utilizar el talit con el que se envuelve al Sefer Torah. Y les dije, no, ese talit no se puede utilizar, solamente es para envolver el Sefer Torah. Una vez que se eleva una prenda a ese honor, ya no decrece el honor, ya no la puede usar ninguna persona, solamente se utiliza para envolver pergaminos. Y dijeron los hermanos, oh, no sabíamos de ello. Entonces, toda esta anécdota es para tratar de especificar que lo que compramos para, si va a ser para una fiesta, una boda o algo así, lo propio es estrenarlo en el Shabbat y después en cualquier otra actividad. Al Shabbat siempre se le da la primacía en ese contexto y aprendemos de esta parasha acerca de lo que es para hermosura, dice aquí, y esplendor, para gloria y esplendor. Y también cuando salimos de Egipto en el canto del mar decimos, este es mi Elohim y yo lo exaltaré, este es mi Elohim y le construiré un santuario. Y de esos versículos también toma Jacamín para que en la halajá se prescriba que todo lo que queremos hacer para nuestro Padre Celestial tiene que ser hermoso, tiene que ser embellecido, tiene que ser de gloria en gloria, de victoria en victoria y nunca de crecer lo que ya hacemos. Y hemos mencionado en otras ocasiones que si se llega a dañar mi portavelas, que era de barro o de cerámica, ya no puedo decrecer a comprar otro de cerámica. Ahora tengo que comprar uno de tal vez de vidrio. Si se rompe ese, después uno plateado. Si se rompe el plateado, uno dorado. Y así sucesivamente. Pero una vez que compra uno dorado, y se llega a dañar o por el uso a perder su belleza, ya no decrece uno a uno de cerámica, porque ya embelleciste en cuanto a la belleza de materiales. Y así el estudio de la Torá
es de esa manera. No decrecemos de lo que vamos avanzando y ascendiendo en espiral ascendente. Siempre vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, madurando, mejorando, embelleciendo todo lo que viene del cielo y en los méritos del Mesías, siempre todo ser para gloria, para esplendor, para hermosura es por causa de nuestro Padre, bendito sea su nombre, y nunca en sentido contrario. De igual manera, no podemos asistir a la congregación con ropas que usamos en la semana. No es correcto estar en el Shabbat, sobre todo, con ropa que se utiliza para otros aspectos de la vida diaria. No puedes ir tampoco con shorts ni con playeras que muestren tus hombros. Y si vistes en la congregación como vistes en la semana, quiere decir que no te interesa tu Padre Celestial. No, no. La vestimenta del Kohen Gadol en el servicio del Beit HaMikdash te da igual, porque estás tratando de crecer en tu mente las personas que piensan así, pensar que es común. Oh, él está haciendo su tarea que le dio el santo, bendito es él, yo hago la mía. Entonces, hay gente que piensa de esa manera, a veces no es a propósito, es simplemente porque nadie se los ha mostrado. Y Shimai, el rabí de bendita memoria, era muy estricto con las cosas santas y tenía siempre una vara de medir, me imagino que era el cúbito, y con esa vara sacó a aquel no judío que dijo, enséñame la Torá mientras estoy parado sobre uno de mis pies. Y Shimei agarró la vara y dijo, sal de aquí, no tengo tiempo para ese tipo de actitudes o demandas. Y me imagino que tal vez pensó, y menos de uno judío. Y después fue esta persona con Gilel, dijo, enséñame la Torah mientras estoy parado en un pie, y le enseñó el Aleph, Beit, Gimel, y dice, aprende esto, y cuando los aprendas regresas. Y regresó, y ahora se lo enseñó al revés. Shin, Reish, Amin, Tav, Reish, Shin, Tav, Shin, Reish, hacia atrás. Dice, apréndetelos ahora hacia atrás, y cuando termines vienes. Y después que regresó, le dice, ama al Señor tu Elohim y a tu prójimo como a ti mismo, porque eso es toda la Torá. Ahora ve y ponte a estudiar. Entonces Gilel fue más magnánimo, no fue tan severo, y, pero le pudo instruir, le pudo enseñar a esa persona. Y así nosotros tenemos que saber tener un balance. Hay personas que se les puede instruir como Gilel y hay personas que necesitan la vara como Shimai, pero Hashem nos dé sabiduría para poder enseñar a nuestros hijos, a nuestros hermanos con los que estudiamos Torah y perseverar en esta gracia. Pero el enfoque es siempre ascender como el Kohen Gadol cuando enciende la menorá, siempre embellecer, siempre vestir lo mejor, siempre ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, Baruch Hashem. ¿Alguien tiene algún comentario? Déjeme ver si puedo arreglar mi cursor porque no lo logro ver. Am, Aló, More, puedo pedirle algo? sí, hermana Ana Chalón. Salón, yo aquí estoy con mi hermana. ¿Y podría explicar un poquito más sobre el Shabbat? Sobre el embellecerlo y eso, porfa. Sí, en la escritura dice en el capítulo 2 del libro de Bereishit que el Eterno hizo toda su obra creativa y entonces descansó y santificó el día de reposo. Y nuestros sabios nos enseñan que en estas parashas, sobre todo parashat Terumá, la que acaba de pasar, cuando se construye el santuario, no se trabaja. Aún en el Shabbat no se construye ni el santuario. Y de acuerdo a los sabios de Israel, hay 39 tipos de obra creativa a través de las cuales se puede construir el santuario, como es sembrar, cosechar, hilar, coser.
cortar tela, dibujar, todos esos aspectos básicos de la faena cotidiana. Y en el Shabbat no se hace nada de eso. Entonces, el Shabbat es el día más santo de toda la semana. El Shabbat es tan grande, representa la era mesiánica, cuando Mesías viene y reina por 1000 años, un Shabbat milenial se le llama. Y en el Shabbat, por lo tanto, es para descansar. No solamente uno asiste a la sinagoga o va a la sinagoga a su casa para poder comer, cantar y estudiar, y después puede volver a ir a la sinagoga los varones y seguir con los servicios. Y en la casa las mamás con los niños pueden estudiar la Torá, estar compartiendo alimentos, enseñándole a los niños sabiduría de los sabios de Israel y todo este tipo de aspectos. No se enciende fuego y no se hace ninguna obra creativa. No, el Moré Joseph Good, la pasea con él, se apega lo más posible como lo hace el mundo ortodoxo, en su Shabbat. En ese contexto, él no utiliza ni el horno de microondas, el celular lo apaga, lo pone a un lado y solamente en su casa estudian la Torá y comen y cantan, y eso. Muchos de nosotros utilizamos el microondas, nos desplazamos en automóvil de un lugar a otro para el servicio. Entonces, no, en ese contexto no cumplimos con todo lo que se debe de hacer por el Shabbat. Pero de ahí en más no puede uno encender fuego, no andar en carnes asadas, ni visitando familias, eh, eh, transgrediendo voluntariamente sin ninguna razón. Y el Shabbat, por causa de su santidad y su hermosura, y representa el área mesiánica, el, el, el área, ¿cómo le podemos llamar? En cuanto a tiempo, eh, del dominio del Mesías. Y mucha gente enfatiza, de manera a veces agresiva o se molestan porque de acuerdo a la halajá no se tocan instrumentos, no se transmite en internet y cosas así. Y la gente se molesta a veces cuando uno menciona este tipo de prohibiciones para el Shabbat, porque el Shabbat es sumamente santo. Y la manera más fácil de yo explicarlo es que el Shabbat representa la era mesiánica. Y en la era mesiánica nos sentamos con Mesías en la mesa y se nos dará un nombre a cada uno de nosotros y estaremos en el dominio de Mesías, que es un dominio de santidad, en el tiempo que Él va a preparar toda la creación del santo, bendito es Él, como dice el libro de Corintios, y al final Él mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que el Padre tenga la primacía en todo. Entonces no podemos imaginarnos estar en la mesa con Mesías y estar en el celular, o estar ajustando la guitarra, o tratar de sonar el chofar y, y que alguien de los acercados a Mesías llegue y se pare junto a mí y diga: ¿qué estás haciendo? No se hace esto delante de Mesías. Entonces, el amor, la reverencia, el respeto del Shabbat y lo que representa la era mesiánica, tiene uno que, es lo que el mundo ortodoxo hace. Ellos se posicionan como si ya estuvieran en la presencia del Mesías en la era mesiánica. Y la gente dice: pero ¿por qué no creen en Yeshua? ¿Por qué no creen en Yeshua? Y seguramente ellos nos dirían: ¿ustedes creen en que Yeshua es el Mesías? ¿Y por qué se comportan de esa manera en el día del Mesías, en el día del Señor, en el día de reposo? Entonces es muy demandante el Shabbat. Demanda tanto que quiere expandirse. Comienza minutos antes del Shabbat, que es el viernes por la noche, y el Shabbat se expande hacia el viernes. Al menos toma 18 minutos del viernes, perdón, y Havdalah lo extendemos lo más que se pueda. Cuando se pone el sol el sábado en la noche, hacemos Havdalah lo más tarde posible para extender, porque no queremos salir de la atmósfera del Shabbat, que es atmósfera de santidad. Y es el día más grande de la semana. Quiere expandirse
de viernes a jueves a miércoles a martes, y por el otro lado quiere expandirse hacia el domingo, lunes, martes, miércoles. Quiere invadir toda la semana. Así es lo de el Shabbat. No sé si me extendí demasiado, pero solamente quería reflejar esas ideas. Está bien, gracias. Uno de los problemas de preguntar es que cuando ya sabe la gente, no tiene excusas para seguir transgrediendo. Y Hashem nos ayude a ser mejores siervos cada día que va pasando. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a embellecer y glorificar el día de Shabbat por lo que representa, o en este caso, imitar al Cohen o a los Kohanim en cuanto a cómo ellos se conducen con gloria, con esplendor, no solamente en su conducta, en sus acciones en el servicio del Beit HaMikdash, sino también en su vestimenta y todo lo que hacen. Verso 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes he colmado de espíritu sabio, y harán las vestimentas de Aarón para santificarlo, para oficiar delante de mí. Esto lo dice el verso 3. Sabios artesanos, es el comentario de Ashcroft. El propio Moshe debía hablar a los artesanos, pues era el único que podía evaluarlos a fin de saber quién había sido agraciado con sabiduría divina, tal como lo requiere el versículo. Así lo explica el rabí Moshe ben Nachmanides. De hecho, la sabiduría y los logros espirituales de los artesanos eran, sin excepción, fruto de la influencia de Moshe, ya que su excelso carácter había dejado su impronta en el pueblo, o su huella, me imagino que es lo que quiere decir. Verso 4. Estas son las vestimentas que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un turbante y una faja. Harán vestimentas de santidad para Aharón, tu hermano, y para sus hijos, para oficiar como Kohanim delante de mí. Ellos tomarán el oro, la lana turquesa, púrpura y carmesí y el lino. Y después viene la explicación de lo que es el efod de oro, lana turquesa, púrpura y carmesí y lino trenzado. Entonces cuenta con un hilo de oro, un tejelet, argamán, chenitolat y el blanco, que es el lino trenzado. Cinco hilos. Dos tirantes unidos a sus dos extremos tendrá, y así se unirá. El cinturón con el que se ciñe, que está sobre él, será de la misma artesanía. Será hecho de él, de oro, lana turquesa, argamán, shenitolat y lino trenzado. También lleva los 5 hilos. Tomarás de las 2 piedras de Shoham y grabarás en ella los nombres de los Bene Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los nombres de los 6 restantes en la segunda piedra, según su orden de nacimiento. Obra de grabador de gemas, como el grabado de un anillo de sello. Así grabarás en las 2 piedras los nombres de los Bene Israel, con engarces de oro las harás. Déjeme busco rápidamente a ver si luego logro encontrar, no sé dónde tengo en un archivo de fotografías, unas fotos que el More Joseph Good, la pasea con él, me compartió hace años cuando el Instituto del Templo le dijo que habían encontrado las piedras para la placa pectoral y que si quería venir y verlas y tomar vez que las escribieran los nombres de las tribus, ya nadie podía tocarlas nada más que los Kohanim.
Y el Morey Joseph Good dice que pudo ir, creo que estaba en ese tiempo allá en la tierra de Israel, y pudo ir y tomar en sus manos las piedras. Um, Desde el 2012. El otro día las encontré por casualidad, pero tal vez no las voy a poder encontrar con rapidez. Si no, las puedo poner en el chat para que las vean ah, con tiempo. Pero eran se veían muy bonitas las fotografías que él me envió o que me permitió tener. Eran ya con los nombres de las tribus incluso. Se está tardando mi computadora. Disculpen. Ah, entonces lo que la Torah nos está diciendo acerca de cómo debe hacerse las vestimentas para los Kohanim, cosa que ya ustedes conocen todos estos detalles. Y me voy a adelantar un poco a verso 29 del capítulo 28. Portará a Aarón los nombres de los Bené Israel sobre el pectoral del juicio, Hoshen Hamishpat, sobre su corazón, cuando entre al santuario, como recordatorio delante de Adonai en forma permanente. Colocarás dentro del pectoral los Urim y los Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presente delante de Adonai, y portará a Aarón el juicio de los Bené Israel sobre su corazón delante de Adonai en forma permanente. Harás el manto del efod completamente de lana turquesa y tendrá la abertura para la cabeza un doblez por dentro. Un reborde tendrá la abertura alrededor, obra de tejedor como la abertura de una corona de malla será para él. No se rasgará. Harás en su dobladillo granadas de lana turquesa, púrpura y carmesí, en su dobladillo, en todo su contorno, y campanillas de oro entre ellas, en todo su contorno. Una campanilla de oro y una granada. Una campanilla de oro y una granada. Habrán el dobladillo del manto. En todo su contorno deberá estar sobre Aarón para oficiar. Se oirá su sonido cuando entre al santuario delante de Adonai y cuando salga para que no muera. Que por cierto, el Morello Sebut siempre ah, enseñándonos lo más correctamente con todo lo que él ha aprendido acerca de la leyenda, que la gente siempre está hablando que si el Cohen no era de suficiente santidad, le amarraban una cuerda en uno de sus tobillos por si dejaban de escucharse las campanillas y se tardaba en salir, cayó muerto y de esa manera podían jalar el cuerpo muerto del Cohen del lugar santísimo. Y dice el Morello Joseph Good, para empezar, solo se entra en el lugar santísimo en Yom Kippur y en Yom Kippur el Cohen no está vistiendo las vestimentas de oro, como se llaman. En este caso, el efod y las piedras, la placa pectoral, toda esta vestimenta del Kohen Gadol. En Yom Kippur solamente entra vestido de blanco al Kodesh HaKodashim. Por lo tanto, esa leyenda no tiene fundamento, que no sería algo honroso estar jalando a alguien del tobillo para sacarlo si es que cayó muerto. Y no hay evidencia en toda la historia del pueblo judío de que algo así hubiere sucedido. Entonces, no es, ah, no es, no es algo que se pueda demostrar, solamente son leyendas que se han hecho a través del tiempo. Y
a veces al ser humano nos gusta el misterio o las cosas que no tienen explicación y el poder pensar que sé algo que otros no saben, a veces la gente siente cierto poder por ello y trata de respaldar ese tipo de leyendas, pero no hay fundamento para ello. Entonces, esta era sus vestimentas que él traía. Voy a leer algo de mis notas. Moshe traerá a su hermano para que sea Cohen para mí, dice la Torá. Y Cohen para mí se repite 3 veces en el texto. Y traerás a Aarón y a sus hijos. Los hijos de Aarón no tienen el mérito del mismo Aarón para ser Kohanim, pero lo van a heredar de su padre. Y dice también la Santa Torah, acerca a tu hermano a ti. Pero Moshe no es Cohen, es Leví. Y también continúa en el capítulo 28:3, y tú hablarás. O sea, Moshe está dirigiendo toda la operación. Su nombre no se menciona, pero él está a cargo de todo. En Moshe, Aharón toma el liderazgo como Cohen. Y Moshe, a través, enviado por Hashem, es el Shliach, tiene que hacer todas estas faenas para instituir la Kehunah, el servicio que erróneamente se traduce como sacerdocio, y sacerdocio es más bien una palabra del mundo pagano. En los templos paganos se les llamaba sacerdotes, por lo cual trato de hacerme el hábito de no decir esas palabras eclesiásticas que siempre vienen en la escritura y constantemente están educando o tratando de imponerse en nuestra conciencia. Por ejemplo, Segunda de Corintios inicia diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Entonces aquí el fraseo está enseñándole a mi mente que el lugar de reunión es una iglesia, mientras que la iglesia no existía cuando estos libros estaban siendo escritos. Y Primera de Corintios inicia igual, pero mire cómo inicia, por ejemplo, Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras. Pues si lo traducimos a una mentalidad judía, sería Pablo, siervo o Eved de Yeshua HaMashiach, llamado Shliach, apartado para la Basorá o buenas nuevas de Elohim. Y cuando aplicamos las palabras hebreas a ello, los versículos se transforman en un enfoque que es ah, puramente judío o del pueblo de Israel. Y eso hace un grande cambio en el lector, porque no deja uno de estar dependiendo del lenguaje eclesiástico porque no existía en ese tiempo, pero los traductores así lo han puesto y tiene uno que entrenarse a poder leer lo mejor que uno puede, pero si no estudia uno los conceptos hebraicos o judíos, no puede uno tratar de discernir qué es lo que están diciendo los versículos ahí. Y déjeme ver si tenemos otro ejemplo por aquí. Creo que en el libro de Judas menciona varios aspectos, no, de Jacob, perdón, cuando habla acerca de la sabiduría.
Dice en Primera de Corintios capítulo 2 dice, verso 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Ruach y de poder, para que su fe no esté fundada en jacma o sabiduría de hombres, mas en el poder de Elohim. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó desde los siglos para nuestra gloria. O sea, aquí está hablando constantemente de Hakma, de la sabiduría que viene de lo alto, no de la sabiduría terrenal de los hombres. Y en el libro de Jacob o Santiago, Santiago es una palabra eclesiástica, Saint Jacobi, San Jacob, que es traducido como Santiago, Santiago, pero su nombre es Jacob, el escritor de la epístola. Dice en el capítulo 3, porque, pero si tienen envidia amarga y contención en sus corazones, no se gloríen ni sean mentirosos contra la verdad. Que esta hakma, esta sabiduría, no es la que desciende de lo alto. Se le llama la hakma eliona, la sabiduría altísima o superior, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17. Déjeme tomo, aquí tengo conmigo un Brit Hadashah, a ver cómo viene en el hebreo. Jacob, capítulo 3 verso 17. Más la sabiduría, dice aquí, Hakma, Hayarat, Meal, Tejora, Tejora, Tejara, Tejorá, perdón. Mas la sabiduría eliona, la Hagma eliona, es primeramente Tajorá, o sea, pura. Después, pacífica. Pi te fatale le shalom, pacífica, modesta, de donde viene la siniut, sinua, benigna, tová, llena de misericordia, kol gesed, y de tobim, ah, frutos buenos, y no juzgadora, no fingida. Y el fruto de la justicia se siembra en shalom para aquellos que hacen la paz. Pero vemos cómo los conceptos del lenguaje hebreo se plasman, y tan solo de irlos mencionando hace que el lenguaje de la epístola tome su contexto original, y hace que nuestra mente quiera saber qué es lo que significa la Hagma Eliona, la sabiduría de lo alto, que es Tajorá, que es pura, pacífica, Tobá, modesta, sinúa, benigna, Tobá, llena de misericordia, Kol Gesed, y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y cuando lo hacemos de esa manera, vamos transformando nuestro entendimiento para no dar pie
a las palabras eclesiásticas a que nos lleguen a estar engañando en este contexto cuando utilizamos en la paracha el concepto de sacerdocio. La mente eclesiástica o la mente teológica tiende a recordar el, el funcionamiento de la Iglesia católica, de la Iglesia cristiana, y es una lucha constante. Entonces, entre más pronto nos deshagamos de ese marco mental eclesiástico, podemos absorber el provecho de la lectura de la Parashá cada ciclo anual que hacemos el recorrido. Y eso es sumamente importante en el camino del estudio de la Santa Torá y del estudioso de la Torá que tiene el ánimo de ir aprendiendo estos conceptos. ¿Alguien tiene algún comentario de esas ideas? Voy a continuar leyendo si nadie tiene More, comentarios. buenas tardes, More, Joris de acá de Venezuela. Quería preguntarle, cuando en la parashá, cuando el Eterno le permitió que todo Aarón y sus hijos fueran los sacerdotes, solamente la vestidura blanca se usaba para Yom Kippur, porque también estaba leyendo que se usaban vestiduras blancas para los servicios común o para el día común. O sea, no entendí muy bien esa parte sobre las vestiduras blancas. Y el Kohen Gadol solo utiliza su vestimenta blanca cuando entra al lugar santísimo a poner el incienso o a esparcir la sangre, pero no utiliza las vestimentas doradas en Yom Kippur, solamente las blancas. Mientras que los Kohanim, su vestimenta normal en el servicio diario es con el cinturón de color de los hilos que ya mencionamos, pero su vestimenta de ellos también es blanca. Se diferencia el cinturón a diferencia del Kohen Gadol. Gracias, More. Era una acotación ahí sobre eso poco a poco. More, usted sabe que me acabé de conectar, no sé si ya usted tocó el tema sobre el aceite. Quería preguntarle, o sea, el significado de ese aceite tiene que ver algo con los descendientes de Aarón cuando fueron a hacer lo del incienso o es otra cosa. El incienso es otra cosa, el aceite es otra cosa, ¿cierto? Cuando ellos llevaron el incienso que no era aceptado ante el Eterno y fueron muertos ahí. No, no, El- no, no, no. Eso es Hay tantas cosas del santuario pequeñitas que a veces no comprendo. si el incienso es el ketoret, es lo que se pone sobre el altar del incienso, el altar de oro que estaba en el lugar santo. Y el aceite para la menorá es el aceite con el que funciona, en este caso, el candelabro o la menorá. Entonces dos cosas diferentes en este contexto. Baruch Hashem. Y continúa diciendo la paracha. Voy a leer de mis notas que tomé de Rabbi Bransky. La pasa con él. No sé qué. Voy a ver qué preguntó um, León. Es imposible. Encienden el Ketoret. No entendí la pregunta, Leo. Um, ah, y en los sabios nos dicen en el capítulo 4:14 que Moshe, algunas especies aromáticas dicen que es el Ketoret. Sí, el Ketoret es todas las especias que leemos en el Sidur, todos los ingredientes que molían la familia especializada en avitinas para poder preparar el Ketoret o el incienso. Y todos esos ingredientes se molían y cuando decimos, dice en el Sidur
que era costumbre decir Hedek, Heiteb, Heiteb, Hedek, muélelo fino, fino muélelo, porque este sonido es beneficioso para las especias. Todos estos ingredientes los molían como polvo y, ah, y son los ingredientes para el servicio. Nada de lo que se hacía o se utilizaba en el santuario puede la gente utilizar hoy en día. Cuando uno va a la tierra de Israel, que tengamos mérito de poder ir, eh, va uno sobre todo en el Mar Muerto, hay tiendas de cosméticos y algunos son los dueños árabes que ellos quieren vender lo que sea a lo más caro que se pueda a quien se deje. Y cuando uno va ahí, tienen botecitos de aceite de la unción y nadie puede hacer el aceite más que la familia de los Kohanim que lo podían hacer en aquel tiempo. Hoy en día no se tiene esa fórmula, o tal vez el Instituto del Templo lo tiene, no lo sé, pero la gente secular o gente que no es de esa envergadura espiritual o que pertenece a ese linaje o esa autoridad puede hacerlo. Pero las tiendas tratan de venderle a los incautos ese aceite de la unción y la gente cree que puede ungir a los enfermos y cosas así, pero todo eso es usurpación de las cosas del Beit HaMikdash, por lo cual las especias para el Beit HaMikdash solamente son para el servicio del Beit HaMikdash y hoy en día no, aunque el Beit HaMikdash estuviera en pie, la gente que no es de los Kohanim no puede hacer el Ketoret, el incienso, tampoco se puede negociar tratando de vender aceite. Todo eso era exclusivo del servicio del Beit HaMikdash. Eh, entonces, todas esas cosas no, no es correcto involucrarse en todo eso. Y hay veces que uno ve también en los mercados árabes, comúnmente están los talits que venden en las judaicas no judías o en las tiendas no judías, aquí en América, por decir, o en nuestros países latinos, y se distinguen por el hilo que es sumamente corriente, disculpe la expresión, eh, y el azul es un azul marino muy fuerte y los que viajan o los traen de allá tratan de venderlo a la gente incauta. Dicen, hey, este talit viene de Jerusalén y te lo vendo en tal cantidad. Y cosa que no es una prenda kosher para hacer los tefilot. Entonces, utilizar ese tipo de productos no embellece lo que estamos hablando, que el Kohen Gadol tenía que tener vestimentas para honra, para hermosura, para gloria del servicio. En el mundo no judío no podemos decrecer lo que el mundo judío ya hace con entendimiento enseñado por los Kohanim, perdón, por los sabios de Israel, ah, y no tenemos autoridad para crear libros de oración, para alterar los libros de oración, para inventar nuestros propios talits o tratar de vender aceite de la unción o decir que tengo las especias del Ketoret. Todas esas cosas están fuera de orden y debe uno abstenerse y no involucrarse en ese tipo de prácticas que no embellecen el estudio de la Torá ni apegarnos a lo que los sabios de Israel nos enseñan en la halajá. El hermano Enoch quería comentar algo. Buen día. Shalom, hermano. Sí, mire, bueno, ahorita estoy trabajando. eh, 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 una pregunta con respecto a lo del aceite, el pasaje o qué, cómo era ese ritual, porque comúnmente ahorita muchos cristianos lo utilizan para, pues para
para ungir enfermos y por eso compran el aceite en distintos lugares, ¿no? Que lo ofrecen, como por ahí decían en el chat, en la Iglesia Universal y todo eso. Santiago, capítulo 5. Si todas esas son prácticas eclesiásticas que uno tiene que evitar practicar. Y aunque no lo entendiéramos eh, completamente, no es algo que practica el pueblo judío, y aunque no lo entendiéramos o no tuviéramos explicación, no es propio el practicarlo. Déjeme buscar un versículo para tratar de explicar la pregunta o el comentario del hermano Enoch. Eh, Jacob, Jacob 5. Jacob 5, verso 14. Dice el libro de Jacob 5:14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los uh, secanim, a los ancianos de la Quejilá, y que hagan tefilá por él. Y luego dice la traducción, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Tengo aquí conmigo el libro palabra por palabra del autor Spiros Odiates, quien es un autor griego y hizo este libro palabra por palabra del Brit Hadashah. Y en el libro de Jacob, capítulo 5, verso 14, dice, déjenme pongo otros lentes para leer mejor. La pregunta principal que surge de este versículo es para determinar si en el cristianismo se prohíbe el uso de medicina. En el texto griego original, el verso 14 comienza con una declaración más que con una pregunta, y se podría traducir de la siguiente manera: ¿está alguien enfermo entre ustedes? ¿O entre ustedes está alguien enfermo? Jacob comienza la discusión con el hecho de que hay enfermedad en el mundo y que el creyente no está exento de enfermarse. En la examinación del versículo podemos concluir que la iniciativa es llamar a los ancianos de la congregación para que el creyente que está pasando por alguna enfermedad pueda, ah, se le pueda ayudar. En aquel tiempo, los ancianos tenían muchas tareas dentro de la comunidad. Una de las tareas era ayudar a la gente enferma lo mejor posible. Por lo tanto, el versículo dice que oren por él, y se ha traducido y que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Hay unos elementos calificativos que se deben de entender acerca de este versículo, porque está hablando de darle la medicina a la persona que está enferma. Antes de que la oración se haga por él, los ancianos tienen que darle la medicina al enfermo y ayudarlo. La palabra traducida como y que lo unjan es un participio aorista. Alei psantes viene de la palabra aleipo. Este término se describe como un acto anterior a orar que se traduce como supliéndole o entregándole algo. Por lo tanto, denota la aplicación o entrega de la medicina a un enfermo antes de empezar a orar por él. Entonces, sabiendo lo que dice el versículo en el texto griego, si alguien está enfermo, uh, llamen a los ancianos de la congregación, oren por él y denle su medicina en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si estuviese en pecados, le serán perdonados. Confiesen sus faltas
unos a otros y rueguen los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Pues vemos aquí claramente que el versículo está diciendo que se le dé su medicina al que está enfermo y no connota en el texto griego ningún aspecto de que vayas a comprar aceite de oliva a la esquina y se lo pongas a la persona y ores en el nombre de Jesús para que esa persona sea sano. Eso no es bíblico en ese contexto. ¿Algún otro comentario, hermanos? Sí, hermano, entonces hemos entendido mal, bueno, cuando estábamos en el cristianismo entendimos mal el concepto de ungir con aceite, era darle el medicamento o la medicina y de ahí viene entonces el mal entendimiento de que se compra aceite orado, como dicen, y se ungía con aceite a los enfermos. Sí, es una práctica cristiana, es una costumbre cristiana que lo basan en ah, creo que lo basan en este versículo de Jacob, pero no, como dice el profesor o doctor Sodiates, ha sido mal traducido y la gente ha seguido la línea de ese error. Baruch Hashem. Gracias, More, More. More, gracias por esa explicación, de verdad bien buena, pero hay algo que, por ejemplo, cuando se vaya a construir el tercer templo, ese aceite, porque la Torah dice que la línea de Aarón fue ungida con aceite, ¿cierto? Entonces, ¿ese aceite no existe o va a aparecer de nuevo? ¿Cómo va a ser eso en el tercer templo? ¿O esa familia va a aparecer? No sé, no sé cómo se puede explicar eso. Israel ya tienen, por decir, el altar, tienen las vestimentas, tienen Kohanim preparados ya, están trabajando con los levitas, eh, están las becerras que puede ser incinerada en cualquier momento, alguna de las que aún están ah, calificando en pureza y ah, el, seguramente ellos tienen la forma de hacer el aceite para lo requerido del Beit HaMikdash. Y entonces todo esto es parte del plano, del Tavnit, de lo que la Torá describe que tiene que construirse o fabricarse o hacerse, como qué salmo cantar, como leímos al principio, qué ropa ponerse, qué acciones hacer, eh, qué animales traer, dónde poner la sangre. Todo eso es forma del plano del servicio de Hashem y nadie lo puede alterar. Y cuando llegue el momento de construcción del templo, todo tiene que volver a su plano que demanda la Torá que se haga y todo está apuntando hacia eso con el trabajo de los rabinos y de muchos grupos de estudio hoy en día. No podemos salirnos del plano. Hermana María tiene un comentario. Shawoto, familia, shalom, shalom. More, también se puede decir que, digamos, los ancianos de Israel tal vez eran personas que estaban preparadas con la medicina natural. En ese entonces, se puede decir que las plantas, pues, para mí, yo, que estoy actualmente en el 2025, a mí me gustan más las plantas. Yo siempre busco la medicina de las plantas, las propiedades de la planta. Quizás en Santiago querían decir que los ancianos, habían doctores de medicinas, ellos traían la medicina, se la daban al enfermo y oraban por ellos, puede ser, ¿verdad? Sí, puede ser que así era en aquel tiempo. Amén. Hermano Adrián. Hola, More. Una pregunta en relación a la pregunta de la hermana antes de mi hermana María Zamora, Zamora. Por lo que yo he aprendido, la unción de los sacerdotes solo se dio como que al principio y después nada más era como que perdón, el sumo sacerdote el que iba a suceder al sumo sacerdote solamente se le ponía la ropa
o también se hacía la unción con el aceite y la sangre en el lóbulo derecho, el pulgar y el pulgar del pie. Sí, al principio era con el aceite de la unción y después ya solamente se reconocía la investidura o la autoridad del Cohen al ponerle las vestimentas. Por eso cuando murió a Aarón, las vestimentas se pusieron sobre Eleazar en este contexto. Ya no era necesario volver a ungir. O sea, en el tiempo del Mishkan se ungió el Mishkan y todos los utensilios con el aceite, y hasta donde se pudo obtener el aceite de la unción en tiempo de los sabios de la Mishnah, que se les hizo la imposición de manos y también se les puso el aceite en aquel tiempo, tenían esto, pero después de ahí dejó de haber el aceite y ya solamente se utiliza en cuanto a sabios de Israel la imposición de manos. Lo que dice el Pero hermano, fue por la situación de que ya no se contaba con el aceite. ya no se contaba con el aceite. Ajá. Ah, ok, perfecto. Gracias, More. Baruch Hashem. Hermano Julián, Shalom, shalom, more. Shabbat Tov, Shalom. ¿Sí me escucha? Sí, Yo no me quería aportar. Recuerdo en una ocasión que en un recurso que no, ahorita no recuerdo el nombre, pero recuerdo haberlo leído en un recurso y probablemente cristiano. Este, en cuanto a lo del aceite que se menciona en Santiago, eh, creo que el término que ellos usaban era que o se ungía al enfermo con ese, era una especie de ungüento o oleato que estaba preparado, como ahorita mencionaba la hermana María Zamora, con ciertas, pues ya fuera incluso incienso o ciertas ingredientes que proporcionaban un cierto como especie de bálsamo al enfermo, ¿verdad? No sé si esté correcto eso que alguna vez leí por ahí. sí, pues, una cosa es utilizar ungüentos medicinales, que es parte de la medicina natural, como menciona la hermana María, y otra cosa es el ritual de ungimiento de enfermos con aceite de la unción, como lo hace la iglesia, en este caso católica y cristiana. Entonces son dos prácticas diferentes que me imagino la gente lo va a practicar en base a cómo lo aprendió de, de sus líderes o de lo que ven en las redes sociales, y cosas así. Pero no, son dos aspectos diferentes, la medicina natural o los ungüentos medicinales, y que normalmente no va uno con el doctor naturista y le dice, únjame con el bálsamo que tiene en el nombre de Jesús para sentirme mejor, que su tarea es la medicina, no tanto el aspecto religioso, pero creo que son dos aspectos diferentes. Sí, de hecho, o sea, lo que trataba de decirles es que siento que va enfocado, bueno, el recurso ese iba enfocado a lo que usted mencionaba de darle como el medicamento básico, porque de hecho, una de las cosas que señalaba como incorrecto, por eso le decía, era un recurso cristiano, o sea, que había una confusión en cuanto al aceite de la unción, o sea, ese mismo recurso estaba contradiciendo la práctica que normalmente se hace. Um, sí, sí, diferenciando qué es medicina de aspecto religioso, ¿verdad? Sí, Sí, creo que sí. Her- Hermano Franco, ¿tiene un comentario? Sí, More, gracias More por el tiempo. Comentarle únicamente, por ejemplo, nosotros entendíamos antes en el cristianismo que con respecto del aceite, agarrábamos cualquier aceite, digamos, por nuestra falta de conocimiento, un aceite el más simple, el más barato, le orábamos y creíamos que al orarle íbamos y le ungíamos a todo y ese era nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Sí, Cosa que hoy nos damos cuenta que
en sí las aceites que se usaba, como usted leyó recién ahí, se aportaba, de que yo por lo menos entendí que ese aceite tenía beneficio en el enfermo, inclusive hasta hoy en día. Sé que tenemos mis abuelos, por ejemplo, si había una persona que estaba con dolores, ellos lo ponían en un paño de aceite y decía que el dolor, no cualquier aceite, o un aceite bastante entre todo bien, digamos, de oliva o de esas clases, que decían que tenía un curativo e inclusive le hacía pasar el dolor. Así que imagínense. Nada más eso, gracias, amor. Sí, More, yo quiero participar, a ver si puedo participar en un momento determinado. Soy adelante. Graciela. Hablando de el aceite, yo tenía un fuerte dolor en mi rodilla izquierda porque me había caído. Entonces, en un Shabbat yo le pedí al Eterno que pues me curara, me aliviara. Y yo tenía el aceite, de olivo conmigo. Me lo empecé a frotar en mi rodilla y en el momento se me quitó el dolor y la inflamación, bendito el Eterno. Digo, no sé si eso es correcto hacerlo así o no sé, yo lo hice por fe, porque yo le pedí al Eterno que me diera sanidad, porque no tenía flexibilidad buena en mi rodilla porque me había caído, estaba inflamada y con dolor. Entonces, eso pues es como un testimonio, pero pues yo no sé, yo lo hice por fe. Ah, pues Sí, usted dígame ahí qué pasaría o qué hay. es lo mismo que preguntaba anteriormente no me acuerdo quién de los hermanos, pero, o la hermana María también estaba mencionando, pero una cosa volvemos que es los ungüentos naturales, que es parte de la medicina natural, unido con la fe del creyente, puede ayudarnos, en este caso, para sentirnos mejor o ser sanados, qué es lo que le pasó a usted. Entonces, una cosa es, obviamente, el suplir la necesidad en cuanto a una dolencia corporal o alguna enfermedad, utilizando medicina, como dice la hermana María Zamora, medicina naturista, ungüentos naturales y a pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude. Una cosa es ese tipo de medicina natural, además de nuestra fe. Y otra cosa aparte es ungir con aceite como si fuera algo del templo o algo ah, místico del servicio del santuario que se puede utilizar en base a los conceptos como la gente interpreta en este caso la acción del libro de Santiago o de Jacob, de que unjan a los enfermos y que son las prácticas que utilizan en las iglesias cristianas de estar aventando aceite o decirle, puede venir a ungir con aceite a tal enfermo y esa es la diferencia entre las dos actividades. Bueno, More, otra preguntita por aquí. Es que me gusta estas charlas, More, porque le saco el jugo, bueno, mejor dicho, aprendo bastante. Quería preguntar sobre las dos piedras que tenían los sacerdotes en el pectoral, el Turín y no me acuerdo el otro nombre. More, ¿de qué eran hechas esas piedras? ¿De dónde salieron? ¿Qué representaban? ¿Por qué eran tan importantes dos piedras si ya estaban las 12 de varios colores en el pectoral del sumo sacerdote? Entonces, ¿qué representaban esas dos piedras y ese nombre de dónde vino? O sea, siempre tengo esa pregunta de esas dos piedras para aprender más, pues un poco más sobre la vestimenta de los sacerdotes. Ah, sí, bueno, aquí en la escritura nos enseña, una cosa es la placa pectoral con las piedras engarzadas con los nombres de las tribus y otra cosa es el compartimiento que estaba entre el pecho del Cohen y la placa pectoral, que ahí se ponían el Urim y los Tumim. Cosa que no tengo mucho conocimiento del Urim y el Tumim, pero el comentario de ArtScroll dice, verso 30, los Urim y los Tumim. Como se señaló anteriormente, el pectoral estaba doblado por la mitad, formando así una especie de bolsillo
dentro del cual Moshe habría de insertar un trozo de pergamino que contenía el nombre inefable. De acuerdo al Rabí Moshe ben Nachmanides, habla más de un nombre. Este nombre era llamado Urim, proveniente de la palabra or, que es luz, pues hacía que el pectoral se iluminara ciertas letras de los nombres de las tribus y se lo llamaba Tumim, proveniente de la palabra Tamim, que se traduce como íntegro, como Jacob vino era un Ish Tam, un varón recto o íntegro, debido a que si las leía en el orden apropiado, estas letras luminosas presentaban respuestas íntegras y ciertas a las consultas de trascendencia nacional que el Cohen Gadol presentaba delante de Elohim. Así lo dice Rashi en base al comentario del Tratado Yoma 73b. El Ramban Nachmanides cita un ejemplo de la forma en que se desarrollaba este proceso. Cuando el pueblo judío cruzó el Jordán y emprendió la conquista de Eretz Israel, surgió la interrogante respecto a qué tribu debía iniciar la guerra contra los cananeos. Pinhas, el Cohen Gadol, ingresó al Mishkan, formuló dicha pregunta. Se encendió el nombre de Yehudá y las letras Yud, Ayin, Lamed y la Hei. El Cohen tenía la obligación de saber qué representaba esta combinación de letras, ya que se las podía ordenar de varias formas, dando así lugar a diferentes combinaciones de palabras. Fruto de la inspiración divina, obtuvo la sabiduría, la Hagma Eliona, necesaria para saber que el mensaje de los Urim Betumim era Yehudá Ya'ale, o sea, la tribu de Yehudá avanzará para librar la guerra. Ver el libro de Jueces 1, verso 1 y 2. También viene un ejemplo, dice aquí, el Gaón de Vilna nos explica el mensaje del Urim y Tubim puede ser mal interpretado. Cuando Hannah, la futura madre del profeta Samuel, entró al Mishkan para orar y que Hashem le concediera un hijo, Elí, el Cohen Gadol, reparó en su comportamiento inusual y en vez de pensar que era una mujer extraordinariamente virtuosa, creyó que estaba ebria. Primera de Samuel 1:13. El Gaón sostiene que Elí consultó al Urim y al Tumim respecto de esta mujer que estaba orando, al parecer, en embriaguez, y se encendieron las letras Shin, Kuf, Reish y Hei. Y en vez de leer las letras en orden apropiado para formar la palabra que Sará, que significa como Sará o mujer digna, Elí las leyó en una secuencia incorrecta, Shekará, que se traduce ebria. Entonces vemos ahí que el Cohen le faltó la Hakma Eliona para poder acomodar las letras correctamente y cuando se iluminaron las letras en el pectoral, él la interpretó ebria. Esta mujer está borracha. Y fue y le dijo, Hannah, digiere tu vino. Y ella contestó, no, señor, no estoy ebria, sino estoy que Sara, como Sara, suplicando que pueda tener una criatura. Entonces, vemos ahí como una mujer disponiendo del cielo se le envía a Hakma Eliona para que ella interprete el Urim y el Tumim, mientras que el Cohen Gadol, Elí, no pudo interpretar las letras del pectoral. Pero en un sentido general podemos interpretar que esos pergaminos que se ponían con los nombres inefables o nombres del santo bendito es él, parece ser que eran las baterías o la fuerza que hacía que se iluminaran las piedras con las letras y así ah, se podía entender acerca del mensaje que Hashem quería darle y sobre todo a aspectos muy importantes o nacionales. Me viene a la mente que cuando el rey David
hay dos Kohanim en ese tiempo. Uno de ellos es Sadoc y el otro es Abiatar. Y el rey David consulta, dice, que traigan el Urim y el Tumim. Y, y am, Abiatar no pudo interpretar, más bien no se iluminó con Abiatar el Urim y el Tumim. Y con Sadoc sí funcionó. Y es por eso que el rey David entendió que ahora el liderazgo de la Quejuná iba a pasar a la familia de Sadoc, iba a ser quitado del lado de Abiatar. Y después se perdió el Urim y el Tumim también, y ya la placa pectoral no contenía el Urim y el Tumim, como en tiempo del segundo templo, solamente la placa con las piedras y los nombres de las tribus, pero no el Urim ni el Tumim. En tiempos del rey Josías se escondieron muchos de los utensilios santificados. El rey Josías sabía la de la destrucción del santuario que sería inminente y escondió las minorá, el altar del incienso. El Beit HaMikdash contaba con diferentes utensilios o copias de utensilios y podían utilizar algunos u otros según fuera la necesidad. Y los sabios nos dicen que el rey Josías escondió ah, en, en, cavidades subterráneas construidas por el rey Salomón cuando construyeron el Beit HaMikdash para ese propósito. Entonces, Salomón escondió ahí, los sabios nos dicen que una vez que el templo es construido en Jerusalén, por ejemplo, el altar del incienso tenía varas para poderlo cargar. Pero una vez que ya no va a ser quitado de ahí y ya no, los levitas ya no van a carrear como el Mishkan, los utensilios, ya no necesita las varas. Entonces se construyó un nuevo altar de oro para el incienso que no tuviera los orificios, los aros ni las varas. Solamente iba a estar el recuadro de un cúbito cuadrado en medio del lugar santo para el servicio. Entonces, el otro altar del incienso del Mishkan fue escondido en los subterráneos del Beit HaMikdash. Y ahí los sabios nos dicen que también escondieron el arca y ahí también muchos de los utensilios del Mishkan o del Beit HaMikdash aún siguen ahí escondidos en los subterráneos del santuario. Cuando Roma viene, se lleva algunos utensilios, pero no eran obviamente los del Mishkan, ya habían pasado muchos siglos. Y cuando viene Babilonia, también saquearon, se llevaron algunos de los utensilios del servicio del santuario, pero obviamente el rey Josías había escondido lo más preciado en los subterráneos, en las cámaras subterráneas que están en el Beit HaMikdash hasta hoy en día, en el Monte Moria, perdón. Y eso es lo que nos cuenta la Gemara y la Mishnah acerca de dónde están todas estas cosas. ¿Algún otro comentario, hermanos? Wow, wow, More, gracias, de verdad. Estoy impresionada. No sabía que el Turín y el Tumín se encendían y eran así como para ver lo que el Eterno hablaba. Gracias, gracias, de verdad. Qué satisfacción escuchar y conocer esto. Urim y el Tumim eran los pergaminos, como el pergamino que pone uno en la mesusa. En este caso iba dentro del doblez de la placa pectoral. Y tengo aquí este libro que una hermana la pasa con él hace, hace tiempo, me vino a la congregación y creo que ella ha ido como 14 veces a Israel y en sus viajes había adquirido algunos libros, entre otros souvenirs. Y un día llegó a la congregación, ella no es hispana, es americana. Dice, Edgar, acompáñame a mi auto, quiero darte algo. Y ya fui caminando con ella, abrió la cajuela o la parte trasera del auto y estaba una caja de cartón. Dice, mira, todos esos libros no los necesito y quiero que tú los tengas. Y, y entonces agarré los libros y uno de ellos era este que estaba viendo ahorita, que es un libro que es difícil de encontrar, es de Sudáfrica, y otro era este del Mishkan, y entre otros que tengo por aquí.
y le dije, hermana, esos libros son difíciles de encontrar y cuestan mucho dinero. Le dije, no, no me los tiene que dar, usted los necesita para sus estudios, para eso los compró. Y ella sonrió y creo que de, ah, le habían encontrado algo en su cuerpo que estaba preocupada por su salud y dice, quiero que tú los tengas de aquí en adelante y por eso te los traje y no me los voy a llevar de regreso. Y se me hace un nudo en la garganta. Ah, también me regaló una cachucha de la Brigada Bará que el Morello siempre a él le regala a la brigada porque es amigo de ellos de muchos años. Y a mí me daba pena decirle al Morello que si algún día le sobraba una cachucha me la podía considerar obsequiármela, pero me daba pena. Y ese día la hermana sacó esa cachucha de la Brigada Barak y estos libros y dijo, quiero que sean para ti estos. Y dije, muchas gracias, hermana. Hashem le recompense. Pero quiero ver si aquí viene para ilustrar un poco de la placa pectoral. Que por cierto, um, salió un libro nuevo acerca de las vestimentas de los Kohanim y lo ordené, no me ha llegado. Espero que me llegue en esta semana para ver qué muestran los rabís acerca de las vestimentas de los Kohanim. Aquí, vestimentas de los Kohanim, que viene la sección. Viene como algunas ilustraciones. A ver si viene la placa pectoral. Viene la túnica con los pantaloncillos que utilizaba el Cohen regular, se llama Cohen Hediot, el cinturón. Y aquí viene la túnica con las campanitas y las am, granadas, que no es de mucha calidad las fotografías o lo que diseñaron aquí, pero nos sirve para aprender un poco. Entonces vemos que en la placa pectoral estaba detrás de las piedras, el Urim y el Tumim. O aquí viene de una forma más ilustrativa. Pues había un pliego cuando se doblaba por la mitad de estas dos partes y adentro estaban los pergaminos con esos nombres del santo, bendito es él. Perdón. Pero eso es todo lo que trae este libro. Bueno, solo quería mostrar eso. ¿Algún otro comentario, hermanos? Shalom, More. Hermano Chalón. More, quería hacer una consulta acerca de Urim Tunim, porque yo recuerdo la enseñanza que usted habló acerca de esto de David y de Abiatar y Sadoc. Tengo entendido que solamente el que podía consultar al Urim y el Tumim era el rey de Israel. Y en este caso, el rey de Israel en el libro de Samuel era, en este caso, digamos, es de 1 Samuel 23, es Saúl cuando está persiguiendo a David. ¿Por qué, digamos, el sacerdote va con David, el que lleva el Urim y el Tumim? Entonces, el sacerdote estaba afirmando que el rey de Israel era David siendo, digamos, porque ya había sido ungido, pero todavía estaba la función Saúl. Eh, ¿Se entiende la pregunta, More? Sí, sí, posiblemente, aunque cuando Saúl todavía es rey, parece ser semejante al paralelismo de Abiatar y Sadoc, que los dos siguen funcionando como Cohen Gadols y en el tiempo que Saúl sigue operando hasta antes de su muerte como rey, pero al rey David se le unge
aun cuando Saúl es rey, pero no está oficiando. Y en ese contexto, cuando lo está persiguiendo, Saúl ah, está huyendo el rey David y es también cuando se encuentra que manda a sus soldados a que pidan alimento a Nabal, el Carmelo, que es de la tribu de Judá también. Y, y dice Nabal que no va a compartir sus alimentos con ningún vagabundo. Y, y entonces David le dice a sus soldados que se preparen porque no van a dejar a nadie vivo de esa casa. Y, y cuando va en camino para destruir esa casa de Nabal, del Carmelo, le sale al encuentro a Abigail con comida y le dice, Señor, ah, no es correcto que hagas esto. Y dice, ¿acaso se emite un decreto del Sanedrín, ah, un decreto de muerte sin consultar al Sanedrín? Y le empieza a hablar de Jalajá en diferentes aspectos, porque era una mujer muy sabia. Y le dice, todavía no estás sentado sobre el trono y ya vas a hacer justicia por tu mano y te vas a ver mal tomando la decisión que vas a hacer destruyendo a la casa. Y el rey David dice, bendito sea Hashem que te envió a detenerme de derramar sangre, algo así. Y, y entonces el rey David no va a hacer lo que iba a hacer, pero el santo bendito es él, dice la escritura que mató a Nabal 10 días después, que es Yom Kippur. Entonces, el decreto se emitió en Rosh Hashanah y se cumplió en Yom Kippur. Y el rey David no tuvo que ir a matar a Nabal porque del cielo vino el decreto de muerte por tratar a David así. Pero vemos que David todavía no es rey oficialmente, pero ya había sido ungido en casa de su padre por medio del profeta. Entonces, no sé hasta qué punto en el caso de Hannah, que ella solamente fue a orar, pero no a consultar el Urim y el Tumim. Pero el Cohen, según lo que dice el comentario, fue el que consultó el Urim y el Tumim para darle una respuesta a ella. Y ella solamente fue a orar para tener una criatura en ese sentido. Voy a leer, tengo aquí conmigo la enciclopedia judaica, viene el artículo del Urim y el Tumim. Dice, Urim y Tumim, ah, un artículo para poder guiar al pueblo de Israel. En el efod del Cohen Gadol tenía una placa pectoral y en medio tenía la placa tenía 12 piedras preciosas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Y dentro de esa placa pectoral había un compartimiento donde se podía poner el Urim y el Tumim, Éxodo 28:15 al 30, Levítico 8:8. Ah, a través del Urim, el Cohen hacía petición al creador del universo en beneficio de algún gobernante. Números 27:21, Yoma 7:5. Solamente para el rey y solamente para el Sanedrín o para alguien sirviendo en alguna necesidad comunitaria. Estos son los tres legítimos cuerpos de liderazgo que podrían consultar el Urim y el Tumim en el antiguo Israel. El Urim ah, se consultaba al creador del universo a través del Urim, a través de sueños o consultando al profeta. Así viene en 1 Samuel 28:6. La placa pectoral también se le llama la placa de la decisión o del juicio. Hoshen Hamishpat. Hamishpat. El concepto evoca
como si se tradujera tablas de lo que está adelante o de lo por venir o de lo que se puede hacer. ¿Qué más dice aquí? Ocasionalmente el término efod se utiliza en referencia al uso del Urim. Primera de Samuel 14:3 y el verso 18. De acuerdo con la Septuaginta, ah, también nos dice lo mismo. El, el último periodo en el cual hubo evidencia del uso del efod y del Urim es el tiempo de David. Pero en el libro de Oseas 3:4, posteriormente, también el consultar a la divinidad era por medio de profetas. En el tiempo post-exílico, después del exilio, cuando el Urim ya no estaba, preguntas difíciles se reservaban para hacerlas solamente al Cohen que pudiera tener esta autoridad. Esdras 2:63, Nehemías 7:65. Después de el tiempo del exilio y de los profetas, el Urim y el Tumim dejó de existir. De acuerdo con Flavio Josefo, libro de Antigüedades 3:218. Algunos dicen que dejó de operar 200 años antes de este tiempo. No hay información bíblica acerca de que volviera a reaparecer el Urim, ni tampoco sabemos del material del cual fue hecho o la técnica para su uso. El pasaje que más nos ilustra en el texto griego es Primera de Samuel 14:41, que cuando lo vemos en el hebreo parece ser que está mutilado el contexto en los textos por la palabra Javá tamim, que podría decir como dando una respuesta perfecta. Y el texto dice, Saúl dijo, oh Adonai, Elohim de Israel, por causa de que no me has respondido a tu siervo en este día, si la culpa está sobre mí y sobre mi hijo Jonathan, oh Adonai, Elohim de Israel, permite que el Urim me responda. Pero si esta culpa está sobre tu pueblo Israel, que me respondas por medio del Tumim. Para defensa del texto hebreo, vea un comentario de M. Sebat en el libro Sefer Segal de 1955 en la página 78 al 84. A través del uso de estos versículos podemos ver que la conexión con el Urim aparece de esta manera que iluminaba las piedras, ya que estos verbos ocurren en conexión con como cuando se echaba las suertes. Isaías 34:17, Primera de Samuel 10:20. Parece ser algo que indica eran las alternativas de cómo se decidía algo que la nación tenía que tomar una decisión a través del uso del Urim y el Tumim. Creo que es todo lo que dice aquí acerca del uso. En la Agadá, dice la enciclopedia, los nombres de las 12 tribus estaban incrustados en la placa pectoral sobre las piedras. Y además de los nombres de las 12 tribus, estaban también los nombres de Abraham, Yitzhak y Jacob, junto con la palabra Shevet, que se traduce como tribu. De tal manera que todo el Aleph Beit, las 22 letras hebreas, estaban en las piedras del pectoral.
interpretando la palabra Urim, que puede tener el significado de aquellas cuyas palabras dan luz, y el Tumim como aquellas palabras que tienen cumplimiento. Los rabís explican que consultar al Urim y el Tumim tenía el efecto como de rayos de luz que venían sobre las letras del pectoral y formaban grupos de conceptos o palabras, tratado Yoma 73b, de tal manera que el Cohen Gadol podía solamente interpretarlo o leerlo. Solamente los Kohanim hablaban acerca de esto, inspirados por el Ruach HaKodesh, y sobre quienes la Shekinah descansaba. El que hacía la petición iba delante del Cohen Gadol, pero no miraba las piedras, sino miraba el rostro del Cohen Gadol, quien era dirigido por la Shekinah. Uno no iba a peticionar, en el caso del rey de Israel, con voz fuerte o con mucho silencio en su corazón, pero tenía uno que inquirir de la manera que Hannah estaba haciendo su oración, que no se le entendía mucho, y el Cohen interpretó que estaba ebria. Esa es la manera de orar, que tú sabes lo que dices a tu Padre Celestial, los demás no entienden lo que estás diciendo. Solamente una pregunta era hecha a la vez. Si se hacían dos preguntas, solamente la primera se daba la respuesta del Urim y el Tumim. Sin embargo, si la ocasión requería que se hicieran las dos preguntas, tal vez desde el cielo tuviera mérito el que hacía la petición, que se le respondieran las dos preguntas. Además de los decretos de un profeta, el Urim y el Tumim no podían ser revocados. Solamente un rey o el líder del Sanedrín podría inquirir del Urim y del Tumim. Yoma 73a y b. La división de la tierra fue llevada a cabo consultando al Urim y el Tumim para dar el terreno a las tribus de Israel. El rey Saúl y David consultaron también al Urim y el Tumim. Salmo 27, 2. El Urim y el Tumim cesaron de dar las respuestas inmediatamente después de la muerte de los primeros profetas. Tratado Sota 9:12. Esto significa en la destrucción del primer templo. Sota 48b. Sin embargo, de acuerdo con la Gemara en el Yerushalmi, en el Tratado Sota 9:14 al 24b, los primeros profetas se refiere solamente a Samuel y al rey David. De acuerdo con este punto de vista, el Urim y el Tumim no funcionaban tampoco en el periodo del primer templo. Entonces, dice este artículo de la Enciclopedia Judaica que si nada más funcionó hasta tiempo de los primeros profetas, la Gemara en el Yerushalmi dice que solamente los primeros profetas eran el rey David y el profeta Samuel, y por lo tanto, una vez que se construyó el primer templo en tiempos de Salomón, ya tampoco funcionaba el Urim y el Tumim. Solamente desde el tiempo de Shiloh, en este caso el ejemplo de Hannah, tiempo del rey David y de Saúl, pero en tiempos de Salomón ya parece ser que no existía el Urim y el Tumim. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Preguntas? Shalom, Morello. Buenas tardes a todos. En la lectura que ahorita estaba dando también decían que decir los pecados unos a otros. Ahí aplica la que usted había dicho en Yom Kippur para decir un pecado grave. Sí, es lo que me vino a la mente, que el Morello Segud nos enseña que en Yom Kippur nuestros pecados no son perdonados porque la sangre de las ofrendas está siendo esparcida sobre el altar o sobre la piedra en el segundo templo donde no había arca, sobre la piedra fundamental o el altar o el velo o los velos o el altar del incienso. Dice el Morello Segud,
nuestros pecados siempre son perdonados en la medida que nuestro arrepentimiento es sincero. Y, y no debemos de depender de la faena o del servicio del Cohen en el aspecto de las ofrendas y de la sangre, pensando que nuestros pecados son perdonados por lo que es el servicio del Kohen Gadol, en este caso en Yom Kippur. Pero sí es la Teshuvah la que borra el pecado. Y tengo aquí en mis notas también que aunque la faena del Kohen Gadol o el servicio del Beit HaMikdash trae elevación espiritual sobre las personas que están ahí tomando parte en el servicio o representando a sus comunidades, los sabios también nos dicen que el Kohen Gadol tenía 8 prendas y el Kohen normal 4 prendas. El Kohen normal tenía la túnica, el cinto, el, para cubrir su cabeza, se me olvida el nombre, La mitra. la mitra, gracias hermano, y los pantalones y el turbante o mitra, y los pantalones, mientras que el Kohen Gadol tenía el hoshen, el efod, el meil, el ketunet, el turbante, eh, el, el tzitz, la corona de oro con el nombre de Hashem, y los pantalones también. Y los sabios dicen, en el caso del Kohen Gadol, el Hoshen o la placa cubre por pecado en contra de los mandamientos de Hashem, o ir en contra de los mandamientos. El Ephod cubría por idolatría. El Meil por maldecir. El Ketonet por homicidio accidental. El Tetzebet o el turbante o la mitra por pecado de orgullo. Eh, el Gesher por los pensamientos malos del corazón. La corona, el Sitz, por la terquedad. Y los pantaloncillos por inmoralidad. Entonces, ver al Kohen Gadol oficiando con todas sus vestimentas traía cierta fortaleza espiritual a los creyentes, pero el creyente tiene que arrepentirse de sus transgresiones para que le puedan ser perdonados sus pecados. Tengo un comentario. Tenemos un comentario. Dice que se confiesen todos los pecados para que en medio del pueblo no haya enfermedad. En uno de los comentarios, no me acuerdo en qué para chat, estudié sobre este verso que dice que no impongamos las manos en la ligera. Y cuando leí el comentario dice que imponer tus manos a la ligera como para orar por alguien no tiene nada que ver con el aceite. Significa que no impongas tus manos dudando que el Eterno le puede sanar. Pero otro comentario también dice que cuando ores por alguien, no impongas tus manos si tienes algo en contra de esa persona por la que vas a orar. Y son comentarios, no sé, o de Tomás de Atzco, pero se hace muy importante que estemos bien los unos con los otros. Y como decía la hermana Graciela, sí existe la posibilidad de que con tan solo un aceite y la fe de imponer tus manos, obviamente el Eterno va a hacer, si es su perfecta voluntad, va a traer sanidad. Sin embargo, tenemos que discernir entre la semicá bíblica, No, sí, eso es algo la imposición de manos, y no confundir la semicá bíblica o el concepto de imposición de manos, como nos lo dice la Escritura, a diferencia de la imposición de manos de las oraciones de las iglesias cristianas o católicas. Sí, nada más estoy como fortaleciendo lo que dijo la hermana Leti, qué tipo de pecados tenemos que confesarnos los unos a los otros. Y hablaba esta corriente de comentarios de rato sobre la sanidad, si usar o no aceite y eso. Pero sí diferenció que no tiene nada que ver con la imposición de semicá, cuando le pones manos para
para una tarea específica. Sí, siempre es interesante tratar de ubicar los conceptos bíblicos en su contexto Correcto. correcto de cómo los sabios nos lo enseñan. Y siempre es la lucha, los que venimos del mundo teológico, tratar claro, separar unas cosas de las otras, porque es difícil separar el ve, imponle manos y úngelo con aceite, son aspectos Eclesiástico. eclesiásticos, y es muy diferente el concepto de los sabios de Israel en el contexto de la semicá o del aceite, que no es de la unción en este sentido para enfermos, y si no es medicina. Entonces es muy interesante el poder, sobre todo renovar nuestro entendimiento en cuanto a esos tipos de conceptos cuando uno está aprendiendo. Por un enfermo también que no tiene nada que ver con el aceite. Baruch Hashem. ¿Algún otro comentario, hermanos? Me desvío un poco de mis notas, pero se vuelve interesante, me hacen estudiar o leer, aprender de la enciclopedia de los comentarios de los sabios de Israel en este contexto, y en Baruch Hashem, que podemos aprender de ello. Entonces, pues creo que me voy a detener aquí. Podemos continuar más adelante si Hashem nos permite en la semana, con más aspectos de la paracha. Creo que voy a tener un poco de tiempo esta semana antes de comenzar un nuevo trabajo que con la ayuda del cielo, Baruch Hashem, me llegó, y mientras me llegan las partes para ese trabajo estoy pensando en hacer unas cosas que tengo que continuar en la computadora. Estoy tratando de desarrollar un librito de la Corban Minjá, las ofrendas de harina, y lo empecé y no he avanzado mucho por cuestión de otros aspectos del Beit HaMikdash, pero tal vez me dé tiempo de poder continuar con meditaciones de esta paracha ya sea lunes o martes. El jueves no puedo y el viernes tampoco, pero tal vez al inicio de la semana podamos seguir estudiando. Yo envío el link. Gracias nuevamente por acompañarme a estudiar y aprender unos con otros. Que Hashem Yitbaraj, nuestro Padre, eh, bendito sea Él, nos siga ayudando, y que en los méritos de Mesías podamos seguir fortaleciendo nuestro hombre espiritual, y que pueda el templo ser construido rápidamente en nuestros días. Amén, amén. Muchas gracias, More. Muy bonita la Amén. parasha. Y chabuato para todos. Gracias por ese